Suelo sostener que el cuento es un género indefinible, porque si se lo define, se lo encorseta, se lo endurece. Prefiero pensar al cuento como un camino que se hace sin cesar, una acción perpetua de los seres humanos. No en vano, toda la historia de la humanidad es una narración, primero oral, luego escrita. En el siglo XX comienza un proceso de reflexión de los autores latinoamericanos sobre su perspectiva formal y estructural de la escritura del cuento, dando pie al análisis de ciertas constantes y valores que permitan la existencia del cuento tal y como es. Varios de ellos retoman las ideas de Aristóteles o Edgar Allan Poe y las interpretan en sus contextos culturales. Su originalidad se basa en seleccionar los aspectos que conocemos y crear nuevas metáforas, imágenes, expresiones persuasivas o paráfrasis ingeniosas. 6. Si quieres expresar con exactitud esta circunstancia, desde el río soplaba el viento frío, no hay en lengua humana más palabras que las apuntadas para expresarla. Una vez dueño de tus palabras, no te preocupes de observar si son entre sí consonantes o asonantes. El cuentista se relaciona con el fotógrafo en la medida que, en su arte, se encuentra la paradoja de recortar un fragmento de la realidad fijándole determinados límites, pero de manera tal que ese recorte actúe como una explosión que abre de par en par una realidad mucho más amplia, como una visión dinámica que trasciende espiritualmente el camino abarcado por la cámara. Comenzar bien un cuento y llevarlo hacia su final sin una digresión, sin una debilidad, sin un desvío. He ahí, en pocas palabras, el núcleo de la técnica del cuento. Quien sepa hacer eso, tiene el oficio de cuentista, conoce la tecné del género. Horacio Quiroga es el primero en abordar el tema en América Latina. Es así como Decálogo del Perfecto Cuentista, publicada en la revista Babel de Buenos Aires en 1927, influyó no solo en la redacción del escrito, sino que fue el detonante para que algunos escritores latinoamericanos crearan también sus propios decálogos. Quiroga, en sus textos ensayísticos, deja clara su oposición a la retórica en el cuento, por considerarla una pérdida de tiempo. Su principal propuesta es ir al grano, como buena técnica del cuentista. No cansar, tal es, a mi modo de ver, el apotegma del perfecto cuentista, decía el mismo Quiroga. A lo cual el crítico y ensayista uruguayo Emir Rodríguez Moneval comenta en referencia al precepto octavo del Decálogo. Es discutible, sin duda, que un cuento sea una novela depurada de ripios tres, pero es indudable que esa afirmación desnuda la convicción estética más profunda de Quiroga, la necesidad de un arte de síntesis. Por otro lado, Jorge Luis Borges, quien abordó el cuento como un ejercicio filosófico y matemático, con historias de laberintos infinitos que desafían la lógica del lector, en su Antidecálogo del escritor de 1948, expone con ironía algunos aspectos que en la literatura precisamente se evitan, pero que cualquier lector de la obra argentina puede reconocer en sus cuentos, incluso de manera explícita. Cita: en el desarrollo de la trama, el recurso a juegos extravagantes con tiempo y espacio, como Faulkner, Borges y Bioy Casares. El Antidecálogo, de hecho, apela al individuo y ejemplifica que Don Juan, Arthur Conan Doyle, Dickens, Proust, Joyce, Homero y hasta Cervantes contradicen lo expuesto por Borges en sus preceptos, dejando la idea de que no existen recetas ni mandamientos literarios de ningún tipo. Juan Bosch, por su parte, dio varias conferencias y escribió artículos sobre la técnica de la pista, es decir, una de las grandes preocupaciones de todo cuentista, la selección del tema, planteando que ésta debe presentar una verdad fundamental. Para Bosch, una parte esencial de la buena técnica para escribir cuentos es discernir dónde hay un tema, siguiendo una de las propuestas de Poe al seleccionar temas universalmente apreciables. Bosch no era partidario de los finales sorprendentes. Ahora bien, tenemos a uno que sí era partidario de ello. Tenemos al maestro argentino Julio Cortázar, quien nos ilustra el género con una serie de imágenes más que precisas. En Del cuento breve y sus alrededores, dice que el cuento es esa impecable carrera contra el reloj. Mientras en algunos aspectos del cuento de 1971 plantea las conocidas comparaciones entre el cuento y la novela con los símiles del boxeo y de la fotografía cine.
El fotógrafo o el cuentista se ven obligados a escoger un fragmento de la realidad que actúe en el espectador como una apertura, que dirija la inteligencia y la sensibilidad hacia algo que va mucho más allá de la anécdota contenida en la foto o en el cuento. Del mismo modo, presenta la reconocida frase: la novela gana siempre por puntos, mientras que el cuento debe ganar por nocaut. En vista de que mientras la primera es acumulativa, la segunda es el resultado de una convivencia entre la presión del tiempo, la intensidad y la tensión. La escritura de Cortázar surge precisamente de pulsaciones que no provienen de la razón y una energía espiritual que trasciende la anécdota que se cuenta. Para Cortázar, el cuento tiene un aspecto de fuerza impetuosa parecido a la poesía. La génesis del cuento y del poema es, sin embargo, la misma, nacida de un extrañamiento repentino, de un desplazarse que altera el régimen normal de la conciencia. Al igual que Cortázar, la idea del cuento de Juan Rulfo es imaginativa e intuitiva. No obstante, él es partidario de la planificación antes de escribir, pero más que de la anécdota, lo que identifica son los personajes y el tono. Al respecto, en conferencia El desafío de la creación, en la Escuela de Diseño del UNAM a principios de 1980, dijo: consideremos que hay 3 pasos. El primero es crear el personaje, el segundo, el entorno en el que se desenvolverá, y el tercero, cómo crearlo, cómo expresarlo. Cuando tengas algo que decir, dilo. Cuando no, también. Escribe siempre. Establece a Augusto Monterroso al inicio de su Decálogo del Escritor de 1982, en el cual propone algunos aspectos generales de la escritura y menciona que lo que puedas decir con 100 palabras, dilo con 100 palabras. Lo que con una. No incluye ejemplos del término medio. Así, nunca escribas nada con 50 palabras. Así también, establece que la novedad llama la duda como sabiduría del escritor. Cuando sientas duda, cree. Cuando creas, duda. Finalmente, Ricardo Piglia, en Tesis sobre el cuento, hace un recorrido por las formas y estilos de varios escritores, como Chekhov, Hemingway, Kafka o Borges, para ejemplificar sus poéticas acerca de cómo narrar un cuento. En dicho ensayo propone que el cuento debe contar las historias, donde la primera es la anécdota, y la segunda parte es el subtexto que se construye a partir de la sobreescucha y las alusiones. Para el escritor argentino, esa es la base de la escritura moderna. El efecto se produce cuando la historia subyacente aparece al final. ¿Qué pasa? Podemos hacer un recorrido por países identificando cuentos, ¿no? Escoger el mejor, escoger cuál es el más iberoamericano es muy difícil, porque en todo caso podrías decir cuál es el que manifiesta de alguna forma la mexicanidad, o cuál manifiesta más el ser argentino o el ser venezolano. Y creo que lo que vale la pena es justamente revisar muchos autores, ver cómo ellos se refieren a sus propias realidades, y en esas propias realidades ver lo que compartimos como latinoamericanos, pero desde la particularidad de cada una de estas manifestaciones. Después puedes pensar, por supuesto, en Jorge Luis Borges, que es uno de los escritores más universales en América Latina, más conocidos. Es decir, vas a una biblioteca de cualquier parte del mundo o vas a una librería y vas a encontrar un libro de Jorge Luis Borges, ¿no? Pero Jorge Luis Borges es profundamente argentino. Es decir, él en sus producciones, que es un discurso muy propio, son relatos, hay muchos temas en Borges, ¿no? Está el tema de la tierra también, del gaucho. Él tiene un cuento muy emblemático que es El Zoom, que es un hombre que es un bibliotecario que se golpea con una ventana y entonces va al hospital y se despierta y está en medio de una cantina. Y él es un gaucho, entonces tiene como un conflicto y tiene como una pelea a cuchillo. Entonces tú no sabes en realidad en el cuento qué pasó, si es el bibliotecario que lo golpea a la ventana o es el gaucho, ¿no? Porque argentinos son las dos cosas. Es decir, es la herencia, es lo propio que está allí, que es el gaucho es mestizo, hijo de indios y blancos, ¿no? O es la inmigración europea. Es decir, ellos son los argentinos, ¿no? Hay un término que a mí me gusta, que es de un argentino también, que se llama Neil Proversieta Clini, que él habla de culturas híbridas. Es decir, es esta idea de
que no hay necesariamente un mestizaje en todas las manifestaciones americanas, que sí lo hay en algunos casos, pero en otros no. En otros no se mezclan, el mestizaje implica un producto nuevo. Venezuela es un pueblo mestizo, realmente es mezcla. Pero hay otros pueblos, por ejemplo México, donde hay como una convivencia de culturas también, que están occidentalizados, que están modernizados, pero está allí, ¿no? Lo prehispánico convive allí. Entonces él habla de culturas híbridas, ¿no? Y a mí este concepto me gusta porque nos ayuda a pensar justamente como estos fenómenos, ¿no? Es decir, Borges es argentino porque es occidental, o es argentino porque reconoce en sí la herencia del gaucho. A modo de conclusión, cabe reflexionar sobre las palabras del escritor argentino Mempo Giardinelli en la ceremonia de premiación del Premio Centroamericano de Literatura Rogelio Sinan, del 97 al 98. Aunque el cuento, según él, se distingue por la brevedad y concisión como característica sustancial, la sutileza, es decir, el empeño por no explicarlo todo en unos tiempos tan saturados de obviedades e irracionalidad, la variedad temática y estilística. Giardinelli hace énfasis en que todo buen cuento no surge de la voluntad del escritor, sino que sencillamente nace de la inevitabilidad de su existencia. Se lo describe porque no se puede dejar de describirlo y, de alguna manera, explota en las páginas que lo contienen. Y mejor que explote así, para que no lo explote a uno adentro, para que en su lugar, como una flecha, impacte en el lector y cuanto más cerca de su corazón se clave, mejor será el cuento. De allí, la capacidad de ser un espejo del mundo de quien lee, poder retratar su mundo y otro completamente ajeno al de él, ya sea con abundante o escasa retórica, mucha o poca tensión, o un génesis vinculado a un divino impulso creador, sea lo que da vida al alma del cuento, un alma que respira, titila y acompaña. Es por eso que elige ella, el almohadón de plumas o el Aleph, por ejemplo, son y serán cuentos eternos. Oh, es una teoría, yo no he leído nada al respecto, esto no es una intuición, algo que yo he pensado, que tiene que ver con esta cultura de la inmediatez en la que estamos, ¿no? Entonces, creo que la cultura de la inmediatez ha hecho que justamente el cuento se revalorice, porque es algo que lees rápido, ¿no? Entonces puedes leerlo rápidamente y desde allí producir un pensamiento, producir una reflexión. Claro, después vamos a tener el espacio que tienes una novela para hacer un gran desarrollo de un tema, o hacer una propuesta macrocómica y construir un universo, como Harry Potter. Esto no va a ocurrir en un cuento, ¿no? Sin embargo, el cuento te permite decir mucho en poco. Y en este momento cultural en el que estamos, que es el momento de la inmediatez, de la rapidez, de la fugacidad, ¿okay? Lamentablemente es así, yo soy muy conservadora al respecto, a mí me gustaría que las cosas fueran más lentas de lo que son, pero bueno, también entiendo que lo que es tiene que dialogar y hacer que pueda dentro de lo que él tiene, que es la vida diaria. Entonces, creo que por eso es el éxito del cuento. Ustedes quizás puedan percibir que lo que más se escribe o lo que más se lee es cuento. Al final, como señalaba Borges, los cuentos, aunque dejen de escribirse, seguirán contándose. Por lo que si bien hay autores que se identifican con ciertos preceptos y otros autores con otros, el cuento no es más que el resultado de la batalla entre la vida y la expresión escrita. En palabras de Julio Cortázar, una síntesis viviente y una vida sintetizada. Muchísimas gracias por su atención. Hasta la próxima.